Listo. Entonces, por favor, comienza, Gabriel. Buenas tardes, chicos y doctor. Vamos a hablar sobre malformaciones congénitas. Nuestra exposición se divide en dos partes. Primero vamos a tocar malformaciones congénitas craneofaciales y después Ariana les va a hablar sobre malformaciones congénitas de las extremidades. Aquí. ¿No? ¿Cómo pasa, André? Tocando la pantalla nada más. Sí, qué raro, creo que hay que entrar en una aplicación, una vaina. A ver, toca la pantalla, ¿no? O una opción, a ver, no hay, ¿no? A ver, con fe. Vamos a ver qué se puede hacer. No. Es el destino. ¿Qué es esto? ¿No? ¿Y qué serás para el destino? Ahí. Dentro de las malformaciones craneofaciales, primero para ubicarnos vamos a tocar un poco de la embriología bien superficialmente del cráneo y de la cara. Como sabemos o como recuerdan, existen tres capas germinales, están el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Acá tenemos que memorizar o darle énfasis al ectodermo y al mesodermo, porque del ectodermo se forma básicamente lo que es el tejido duro entre huesos y parte del tejido blando, y el mesodermo que forma propiamente el encéfalo y el tejido cerebral. Del ectodermo va a salir el neuroectodermo, la cresta neural, que es esta estructura que vamos a ver más a continuación, y la cresta neural forma lo que son las estructuras de la región media de la cara y también los arcos faringios, que tienen mucha implicancia en las malformaciones congénitas. Y también las placoas ectodérmicas, que forman neuronas de los ganglios de los pares craneales quinto, séptimo, noveno y décimo. Y el mesodermo, tenemos que rescatar el mesodermo paraxial, que forma el piso de la bóveda del cráneo, músculos voluntarios, dermis, tejido conectivo y meninges. Y la lámina lateral, que forma los cartílagos laringeos. Bueno, acá las dos grandes divisiones que les mencioné anteriormente tienen mucha implicancia en las malformaciones congénitas, porque como vamos a ver en estas dos imágenes, la migración de la cresta neural hacia lo que se forma ya básicamente la cara y el cráneo implica muchos genes. Y la alteración de estos genes todavía no han sido identificados plenamente cuál produce qué alteración a ciencia cierta, es decir, que podamos decir tal gen en tal etapa puede ser identificado y poder prevenirlo, no es posible. Pero sí hay un montón de genes. Por ejemplo, están los que vamos a tocar acá arriba, están el BMP y un montón de genes acá, que los puse nada más para que sepan cuáles son los que alteran. No es necesario recordarlos ni nada porque no estamos en biología. Lo que sí debemos recordar es que de la cresta neural migran todas las células de dos maneras, una ventral y otra dorsal, para que se forme así el tejido nervioso y el sistema nervioso, como pueden ver acá, y cómo deriva de cada parte de la cresta neural cada parte del cráneo. Ya lo puse para que ustedes lo vean. También otra imagen referencial, cómo se forma un proceso frontonasal. Hay un primer arco faríngeo, segundo arco faríngeo, de acuerdo a la leyenda acá, un tercer arco faríngeo y un cuarto arco faríngeo. Cada arco faríngeo está implicado en cada estructura anatómica. Los que nos importan son los primeros, segundos y parte del tercero. Aunque a continuación hay una imagen de la que les hablaba, que nos habla específicamente de qué arco faríngeo y qué variaciones pueden verse afectadas en lo que son las malformaciones congénitas. Por ejemplo, el primer arco faríngeo están involucrados los músculos de la masticación. Entonces, una variación en este arco faríngeo, por ejemplo, puede darnos alteraciones en el macetero, en el pterigoideo, en el temporal, etc. En el segundo arco faríngeo, músculos del estribo, el estiloideo, auricular,
el vientre posterior del digástrico y músculos de la expresión facial. Los músculos de la expresión facial también se ven afectados en las malformaciones congénitas, porque hay un desbalance entre tejido óseo y tejido duro. Entre el tejido óseo que es duro y el tejido blando. Músculos de la expresión facial, pues hay un montón, que los vamos a ver a continuación en la siguiente diapositiva. El tercer arcofaringeo está implicado en los músculos estilofaringeos y están inervados por el nervio glosofaringeo. El cuarto faringeo en el cricotiroideo, en el peristafilino externo y constrictores de la laringe, y están inervados los músculos por la rama laríngea superior del nervio vago. Bueno, dentro de todos los músculos de la expresión facial, estos son los más resaltantes. Bueno, esta imagen lo resume todo. Están el orbicular de la boca, el depresor del labio inferior, el risorio, entre muchos otros. El depresor de la ceja y básicamente estos que los puse acá para que veamos cómo se observan estos músculos en una persona normal, y en los niños que tienen malformaciones congénitas están muchos de ellos ausentes o muchos de ellos afectados. Y otra gran división es la formación de la cavidad bucal en los bebés, y cómo también esta implica malformaciones congénitas, porque hay un montón de genes que intervienen en este proceso. La formación del sistema nervioso central empieza más o menos a la semana número 4 de gestación. Y el estomodeo básicamente es el hueco de la cavidad bucal, que también tiene un esquema. A las 5 semanas, a las 6, a las 8 y a las 10 semanas se puede ver la variación entre cómo los dos orificios oculares, que se forman más o menos al día número 22, empiezan a quedarse en su lugar, y la nariz empieza a formarse y a juntarse. Más o menos para un feto de unas 10 semanas ya podemos ver la apariencia hasta en una técnica de imagen. Bueno, ahora sí, hablando propiamente de las malformaciones congénitas. Como les dije, las malformaciones congénitas son un resultado de las deficiencias o excesos de tejidos a lo largo de una línea anatómica basadas en un mal desarrollo embriológico. Esta deficiencia puede ser un desbalance entre tejido óseo o tejido blando, o ambos, pero generalmente uno prima antes que el otro. Si se altera el tejido óseo, se va a alterar el tejido blando, pero en menor proporción. Dentro de los aspectos generales, se habla de factores ambientales de la madre cuando está gestando, por ejemplo el tabaco. Señorita, tome asiento. Sí. Sí, se va a cansar de estar parada todo eso acá. Lo único que tiene que cansar es continúa. Por ejemplo, también he leído que hay un medicamento que se llama la nitrofurantoína, que se usa para el tratamiento de infecciones del tracto respiratorio superior, gripes y cosas así, que es implicado en el desarrollo de la craneosinostosis. Bueno, nitrofurantoína e infecciones urinarias. Solo infecciones urinarias. También leí infecciones urinarias. La nitrofurantoína es como el primero que se usa. También se usa para como profilaxis a largo tiempo de pacientes con infecciones o malformaciones de la vía urinaria, y es muy común. Y por eso es que se dan, porque las mujeres embarazadas, ¿qué es lo que más tienen? Por eso la nitrofurantoína también. Y leí que la nitrofurantoína está relacionada a la craneosinostosis, que vamos a ver más a continuación. La limitación emocional y funcional tanto de la madre como del niño y de las familias, factores genéticos de los que ya les hablé, están implicados la transmisión genética mendeliana, y también el exceso o exceso de bases o cromosomas. Anomalías cromosomas numéricas, radiación y las infecciones. Infecciones como el citomegalovirus o otros virus fuertes dentro de la etapa de la gestación. En realidad, tocar las malformaciones congénitas es un tema un poco complicado, porque no había cómo describirlas antes o cómo clasificarlas, hasta que Tessier en 1973 desarrolló una clasificación que, si entienden esta diapositiva, entienden básicamente todo el tema y van a poder responder cualquier pregunta del examen en relación a esta diapositiva. Porque Tessier divide la cara y a las malformaciones congénitas de acuerdo a números. Como pueden ver, Tessier empieza de la línea media, por debajo de la nariz, con un 0.
y sigue una división en sentido antihorario, como si fuera un reloj, pero en sentido antihorario. Y toma puntos anatómicos del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13 y el 14. Acá hay una leyenda que les puse, que también es usual o útil para poder ver la división de Tessier, pero básicamente los puntos anatómicos que son buconasales son del 0 al 3, como pueden ver acá. El 0, el 1, el 2 y el 3. Los bucooculares van del 4 al 6, 4, 5 y 6. Los laterales, si ya tapamos todo esto y hablamos de una malformación congénita de esta zona, que es un poco raro, van del 6 al 7. Perdón, que es lo más común porque es bastante raro que se afecte solo la línea media sin afectarse la línea lateral. Entonces los laterales son del 7 al 9. Y la bóveda frontal y craneana toca ya los números de 10 hasta el 14, que son las malformaciones con peor pronóstico. Las malformaciones del 7 al 9 se conoce cuando se las junta todas como un síndrome de Treacher-Collins, que vamos a ver más a continuación. Y la leyenda de acá arriba ya lo puse para que ustedes se guíen o estudien de mejor manera, porque también es otra manera de dividir. Por ejemplo, el número 7 en esta división lo toman como la macrostomía cuando se presenta sola, pero cuando se presenta en combinación con las otras malformaciones es el síndrome del que les hablo. Y acá una imagen más bonita, y pueden ver cómo Tessier clasificó las malformaciones congénitas en sentido antihorario. Y estas básicamente toman el punto anatómico que está afectado, así de simple. Por ejemplo, la fisura 0 de Tessier, recuerdan que la línea media empezaba la fisura 0, se le conoce como el síndrome de la cara de la hendidura media o la displasia frontonasal. Lo que se ven afectados, o las estructuras que se ven afectadas, son el labio superior, lo que puede haber es agenesia, o una hipoplasia que resulta en un labio leporino medio, pero es falso. No vamos a tocar el tema porque ya los chicos que estudian labio leporino lo tocarán. Y lo que podemos ver en la dentadura es la separación de los caninos también. La nariz tiene una punta nasal que es deprimida por falta de soporte septal. La malformación congénita de la fisura número 0 involucra tanto el septo de la nariz y también puede involucrar tejido blando y óseo. Como pueden ver las imágenes acá, la niña tiene una malformación de la fisura 0 porque está justo en la línea media. Pueden ver una nariz más prominente y deprimida por falta del soporte septal. Y acá lo que podemos ver es un esqueleto de cómo se afecta, o sea, quitando el tejido blando y cómo se afecta en esta fisura y la falta de algunos dientes y otras estructuras. Lo que menciona el libro de Kochman también es que puede haber la presencia de un encefalocele. Si la malformación congénita no solo es facial, sino craneal. Olvidé mencionarles, se toma un punto de vista orbitario para diferenciar si la malformación es craneal, si está encima de la órbita, o si es facial, si está debajo de la órbita. Cuando hay una comunicación entre estas dos, que es lo más común o también es frecuente, se llama una malformación craneofacial, si afecta tanto encima de la órbita como por debajo de la órbita. La fisura 1 comienza en el arco de Cupido. El arco de Cupido es esta estructura que todos tenemos en el labio, que es como un arco literalmente, si le ponen una flecha parece el arco de Cupido, y se va hasta la ceja formando la fisura número 13. Generalmente las fisuras no van acompañadas, es raro que haya una fisura simple o netamente 0 o netamente 1, porque va con la proyección craneal que les mencioné, del 1, la 13 del 2, la 12 del 11, la 4, así sucesivamente. Como pueden ver, se va hacia el punto número 13 que hemos visto en la diapositiva y empieza al nivel del arco de Cupido. Acá se puede ver la punta nasal y el tabique nasal que están desviados y una ilustración de un esqueleto, que también se puede ver la comunicación, ¿no? Entre los incisivos laterales entre los incisivos centrales y laterales empieza la malformación y se dirige hasta el punto 13 del TC. La fisura 2 no compromete al ojo ni el sistema nasolagrimal, y este es un tema muy clave tocar al punto de la fisura 2 porque es lo que le difiere de la fisura 3, que sí compromete a la vista y el sistema nasolagrimal. Bueno, esta imagen se volteó, en realidad era
así, para ver el antes y el después de un niño con fisura 2. Hay una deformidad nasal en el tercio medio del borde alar y como en comparación a esta es más lateral, siguiendo la división de tricep. Esta es una imagen del Koisman también que nos muestra cómo es la fisura 1 y también lo que nos dice el libro es que es frecuente encontrar el encefalocele de variedad paramediana en relación al cerebro propiamente. Y una imagen de la fisura 2. Cómo afecta, se pueden dar cuenta de cómo es más lateral y se va hacia la ceja hasta el punto 13 de presión. La fisura 3 es otra fisura que se debe diferenciar de la 2. Como les mencioné, sí afecta a la visión y sí afecta a la zona nasolagrimal. Es una fisura oblicua de la cara, otro nombre, aunque muchas bibliografías varían en esto. Solo se le debería conocer como la fisura 3 o la fisura oronaso-ocular. Lo que ocurre con esta fisura es que la malformación congénita se da en la unión de los procesos nasales, mediales, laterales y el proceso maxilar. Involucra estos tres. Pueden ser completas, incompletas, unilaterales, bilaterales y lo que les mencionaba, ¿no? Hay compromiso nasolagrimal y estenosis del conjunto lagrimal. Esta estenosis pone al niño más susceptible a desarrollar infecciones. Y es bastante difícil de corregir, por lo que se usan injertos óseos y colgajos dermocutáneos. Acá pueden ver una imagen de la fisura 13, cómo es que compromete la unión de los procesos nasales, mediales, laterales y el proceso maxilar. Y la evolución del niño después de la cirugía. Hay una imagen más. Esta es la imagen del Koisman y nos muestra cómo están comprometidos los procesos en esta imagen. Y es una fisura que se ve más o menos así. La fisura 4, que está localizada lateralmente en el arco de Cupido, no al medio como la anterior, sino lateral, y el filtro labial y va lateral hacia la nariz. La comparación con la fisura 3 es que se va más hacia el lateral. La fisura 5. Hay algo de 14 fisuras, así que estas las vamos a pasar rápidamente para explicar la más importante, que es la 7, la 8 y la 9. La fisura 5 empieza de una manera adyacente a la comisura labial, como pueden ver. Y atraviesa el maxilar y termina básicamente entre el tercio medio y lateral del párpado. Acá. Lo que se puede ver en el niño es que termina más en el tercio lateral que en el tercio medio. Es una fisura un poco difícil de corregir, de acuerdo a lo que leí, por lo que también se usan injertos óseos y dermocutáneos. Y la fisura 6, que es una malformación ósea, o sea, la malformación es predominantemente ósea que blanda. Es una forma incompleta del síndrome de Treacher-Collins y es muy poco frecuente encontrar que solo está afectada la fisura número 6. Generalmente está afectada con la 7 y la 8 para formar el síndrome completo. Esta fisura tiene que como característica, y he visto en algunas preguntas de universidad de otros países, déficit auditivo, que es lo que la diferencia de las 5 anteriores. Por ejemplo, puedo mencionar también que la fisura 3 se diferencia de la 2 con el compromiso ocular. Más o menos, y son puntos claves que diferencian fisura de otra fisura. La fisura o la malformación o la hendidura, como también se le conoce, está en la sutura cigomática maxilar, como podemos ver. La niña tiene una fisura tipo 6, no tiene un síndrome completo de Treacher-Collins, pero sí, cómo es que compromete la región cigomática maxilar. Y el déficit auditivo es característico también como la hipoplasia malar. La fisura 7 está de otro color porque dentro de todas las fisuras es la más frecuente. La fisura 7 tiene una microsomía hemifacial, se le conoce como microsomía hemifacial, disostosis ostomandibular o agentesia facial unilateral del primer y segundo arco braquial. Característica de esta fisura es que hay deformidades en el canal auditivo, puede estar o no comprometido, y huesos del oído medio. Lo que no hay en el niño es la glándula parótida y su conducto también.
Hay hipoplasia del maxilar, del temporal, el paladar blando y también de la lengua. Y hay una afección de tanto el quinto como el séptimo par craneal. Y los músculos inervados por estos que hemos visto en la primera diapositiva de los arcos faríngeos. Esta es una imagen de una fisura número 7. Y la fisura número 8, que no había mucha información de esta. Y solo mencionan que comienza en la comisura palpebral lateral, como pueden ver, y continúa hacia la región temporal. Más o menos. Y esta es otra imagen de la fisura número 7. Eso parece Freddie Mercury sin maquillar. Y el síndrome de Treacher-Collins. Supongo que algunos han visto esta película. Es del niñito que lleva una máscara incluso para que no le hagan bullying. Ya bueno, está inspirada en la malformación congénita del síndrome de Treacher-Collins. El síndrome de Treacher-Collins es la combinación de las fisuras número 6, 7 y 8. Y es una de las preguntas más frecuentes en los exámenes. La característica de este síndrome de Treacher-Collins es una que es muy simple. Es la ausencia del hueso cigomático, o del cigomático, como lo quieran llamar. Y la responsable de esta ausencia básicamente es la afección de tres grandes grupos. La combinación de tres grandes grupos. La fisura maxilocigomática, la temporal cigomática y la frontocigomática. 6, 7 y 8. Y así es como se ve un paciente con la fisura o el síndrome de Treacher-Collins. A veces es un poco difícil diferenciar uno del otro, a simple vista, porque se tienen que hacer estudios de imágenes más profundos para ver qué áreas óseas están afectadas. La fisura 9 va desde el ángulo superior lateral de la órbita y la atraviesa en porción medial y lateral hacia el párpado, como pueden ver acá. Y en esta fisura obviamente está afectada la vista. Y como pueden observar, ya nos estamos yendo más lateralmente y hacia craneal. La fisura 10 atraviesa el tercio medio del párpado y la órbita, como pueden ver en este dibujo. La órbita afectada se rota inferior y lateralmente como consecuencia. O sea, se va más o menos para allá. Si esta es la cara del niño, para allá. La fisura 11, como les mencioné, es rara encontrarla sola. Está generalmente combinada con la fisura número 3, que es infraarbitraria, que es netamente facial, y pasa por el lado medial del párpado superior y la ceja hasta la línea del cabello, como pueden ver, en ambos lados. Puede pasar lateral al etmoides o a través del laberinto etmoidal, y por eso esta fisura es responsable de lo que se conoce como hipertelorismo, que lo vamos a ver a continuación. Y la fisura número 12, que atraviesa el proceso frontal del maxilar o entre el hueso nasal, y el etmoides, básicamente de forma alargada, lleva al hiperteleorbitismo también, como les mencioné. Son fisuras menos frecuentes. La fisura número 13 y la 14 son las dos últimas de la clasificación de tercera, aunque hay una fisura número 30 que es más mencionada. La fisura número 13, como pueden ver, se da la afectación de la placa cribiforme alargando los forámenes olfatorios de acá. Aunque también puede haber, no también puede haber, hay necesariamente compromiso supraorbitario, y es una fisura que puede ser considerada, si está acompañada con la fisura número 1, craneofacial completamente. Y la fisura 14, lo que vemos en la fisura número 14 es la agenesia de la proporción medial, como pueden ver en el niño. Se asocia a microcefalia, alta mortalidad, nariz bífida y presencia de encefalocele, que también pudimos haber observado en la fisura número 0. Ya bueno, y vamos a hablar del hiperteleorbitismo, que es la combinación de las fisuras número 12, 13 y 14. La medida normal para hablar del hiperteleorbitismo es la cavidad básicamente del ojo o de la órbita, es de entre 25 y 28 milímetros. Entonces se desarrolló una clasificación con fines quirúrgicos para ver el pronóstico de los pacientes con esta condición.
el primer, segundo y tercer grado. El primer grado va de 30 a 34 milímetros, el segundo grado es mayor a 34, pero menor a 40, y el tercer grado ya es mayor a 40 milímetros. ¿Esto por qué se toca? Porque las órbitas se pueden básicamente movilizar entre 10 a 15 milímetros sin comprometer la agudeza visual. Pero si se excede esto, en base a esta clasificación, sí se puede comprometer la agudeza visual. Bueno, dentro de la planificación preoperatoria para los pacientes que tienen malformaciones craneoencefálicas implica un montón de profesionales de la salud. A la cabeza están obviamente los quirúrgicos, pero no sin antes olvidar los psicólogos, que tienen que preparar, si el niño es ya consciente, ya puede razonar al niño y a la familia sobre todo, porque es un proceso bien largo, los resultados no se dan al instante y a veces toma mucho tiempo asimilarlos. Ortodoncia, porque como pueden ver en la mayoría de casos, las imágenes que tenían solo el cráneo se afectan incisivos centrales, laterales, caninos, hay ausencia de malades, etc. Pediatría, oftalmología y cirugía plástica y neurocirugía, que siempre operan en conjunto, los dos, como un equipo. Y las técnicas quirúrgicas que se han desarrollado para la corrección de malformaciones craneoencefales son dos. Está primero la osteotomía de la caja orbital, que es una técnica desarrollada por Tessier, que es quien hizo la clasificación, y la bipartición craneofacial, una de otra. Y bueno, la craneosinostosis, la enfermedad que les mencioné que estaba relacionada al medicamento del que hablamos al inicio. Es también una malformación congénita, se puede considerar, ¿sí? Y es un defecto de nacimiento en el cual los huesos del cráneo del bebé se cierran prematuramente. Para eso, recordemos un poco de la anatomía. Las suturas, también como de las fontanelas. Existen la sutura sagital, la sutura metópica, la sutura coronaria y la sutura lamboidea, que unen a los huesos, ¿no? Frontal, occipital, parietal, como les mencioné. Y las fontanelas son la unión de dos o más suturas. Tenemos una fontanela anterior y una fontanela posterior. Entonces, para entender lo que es la craneosinostosis, tenemos que entender primero esta imagen y luego ver y entender que cualquier cierre inadecuado de estas fontanelas o de las suturas va a resultar en una malformación congénita o en una alteración de la forma del cerebro del bebé. Por supuesto, esas se van a cerrar en diferentes tiempos. Por ejemplo, la metópica se cierra a los 2 meses, es bien rápido, y la frontocigomática dicen que ya hasta los 72 meses. Y las fontanelas, la posterior es la primera en cerrarse con 2 meses, la anterior lateral y la posterior lateral con 3 meses, y la anterior es de 2 años. Y esto es clave porque básicamente esta enfermedad se podría diagnosticar no al nacimiento, sino ya después, ¿no? Después de que estas suturas empiezan a cerrarse. Por ejemplo, al año y cosas así. Porque las familias piensan que su bebito nada más es cabezón para atrás o para arriba, pero no saben que puede estar pasando algo mal y a veces lo toman como normal. Ok, y estas son ejemplos de las malformaciones de acuerdo al cierre inadecuado de una sutura. Por ejemplo, la metópica es así, de la sagital, la lamboidea y la bicoronal son menos frecuentes, pero de acuerdo a la sutura cerrada, el cráneo intenta expandirse hacia el lado sano, porque el cerebro necesita desarrollarse, el bebé necesita crecer. Este es un tipo de la craneosinostosis, la escafaldocefalia. Es el cráneo en forma de casco. La sutura afectada es la sutura sagital. El resultado, como les mencioné en la anterior diapositiva, es la disminución del ancho del cráneo y elongación anteroposterior. Es como un marciano, pero para acá, así, más o menos. Y el 50% de los casos de la craneostosis es de esta sutura, de esta afección, de la sutura sagital. Como pueden ver en esta imagen, si la sutura sagital se ha cerrado, que es esta, el bebé empieza a crecer para adelante y para atrás, no tanto para hacia ambos lados, pero sí para adelante y para atrás, porque el cerebro necesita desarrollarse. Y se le conoce como el cráneo en forma de casco.
Y el segundo tipo de sutura que quise tocar, que es la acrocefalia, que es el cráneo en torre. Hay muchos tipos, pero quise tocar este porque también mencionan que es uno de los más frecuentes, aunque el más frecuente es el primero que les mencioné. Y esta sutura implica la afección de 3 suturas, la sagital, coronaria y la lamboidea. El resultado, como pueden ver, es un cráneo más alto en una parte y más bajo en otra parte, característico de esto. Elevación en relación al posterior. La parte anterior está elevada en relación a la posterior. Y la bóveda se inclina de adelante hacia atrás. Y se observa en otras afecciones, como el síndrome de Cruzón o el síndrome de Apert. Bueno, siguiendo con la exposición, ahora yo les voy a hablar sobre las malformaciones congénitas, específicamente lo que son las extremidades. Para esto también vamos a recordar un poco de la embriología. Vamos a ver que en sí las extremidades, primero los miembros superiores que van a empezar a desarrollarse al final de la 4ª semana, y esta va a ser paralelamente al esqueleto axial, que también ya les explicó Gabriel en su exposición. Y de 1 a 2 días después se van a desarrollar lo que son los miembros inferiores. Ahora, ¿qué va a pasar al final de la 4ª semana? Al final de la 4ª semana vamos a tener estas estructuras que van a ser yemas o también esbozos, llamados esbozos, que van a nacer del mesodermo parietal, específicamente lo que es la lámina lateral. Ahora, en la punta de estos esbozos vamos a tener lo que es el CA o la cresta epidérmica apical, que va a ser engrosamiento del ectodermo, que estas van a ser las que van a influir en el crecimiento de las extremidades. Entonces, en esta diapositiva podemos observar lo que les estoy explicando, lo que es el CA, este engrosamiento del ectodermo, y vamos a ver que el desarrollo de las extremidades se va a dar de proximal a distal. ¿A qué me refiero con esto? A aquellas células que estén más alejadas de esta cresta van a ser zonas diferenciadas, es decir, que van a ser las zonas que primero se van a desarrollar conjuntamente con los huesos. Entonces, una vez ya formada la extremidad, vamos a tener tres porciones, que primero tendríamos a lo que es el estilópodo, el cual va a ser la zona donde se va a desarrollar el húmero y el fémur. Seguido a esto tendríamos lo que es el pseudópodo, que vendría a ser la zona donde se va a desarrollar el radio y el cúbito, y conjuntamente lo que es la tibia y el peroné. Y finalmente lo que es el autópodo, donde se van a desarrollar tanto el carpo, el metacarpo y el tarso y el metatarso. Entonces, acá también vamos a ver algunos genes que van a ser importantes para el desarrollo de las extremidades, como el factor de crecimiento fibroblástico, que es el FGF, y también lo que son los OXA, que van a ser los genes de señalización. Una vez que ya se desarrolla transversalmente o longitudinalmente lo que es el brazo o las piernas, vamos a ver que va a haber una planación, en las zonas más distales va a haber una planación, al igual que una muerte celular, y esta muerte celular va a ser la encargada de desarrollar lo que vendrían a ser las comisuras y los surcos bien de los dedos. Entonces, después, esta vendría a ser una figura de los 48 días, donde se va a dar la planación y también la muerte celular, donde se van a dar las zonas interdigitales, y a los 51 días va a seguir esta apoptosis. Finalmente, ya a los 56 días es donde se va a tener desarrollada completamente lo que es la extremidad. Y algo también que recalcar es que en la 6ª semana se va a desarrollar, o el mesenquima se va a diferenciar en lo que son los condrocitos, y finalmente van a dar lo que son las estructuras óseas. Ahora, hablando netamente sobre las malformaciones de las extremidades, vamos a ver que para la clasificación de estas se va a tener la clasificación de Swanson, de Alfred Swanson, que, esta clasificación Alfred Swanson la publicó en los años 60, pero no fue hasta 1976 que la Federación Internacional de Sociedades de la Cirugía de la Mano la aprobó. Ahora, hay algunas discrepancias con esta clasificación, ya que muchos autores dicen que esta clasificación no da la etiología exacta, pero es la única aprobada por la Federación Internacional. Ahora, en la categoría de Swanson vamos a tener 7 tipos. El primer tipo, que vendría a ser
una falla en la formación netamente de las estructuras, y aquí vamos a tener tanto una falla transversa o una falla longitudinal, aunque algunos también aquí mencionan lo que vendría a ser la falla intersegmentaria. En el tipo 2 vamos a ver una falla en la diferenciación o bien en la separación de las estructuras. En el tipo 3 cuando hay una duplicación de algún miembro. En el tipo 4 cuando hay un crecimiento excesivo de algún miembro. Y en el tipo 5 una deficiencia en el miembro. En el tipo 6 vamos a ver lo que es el síndrome congénito de bandas amnióticas, que también se va a explicar posteriormente. Y el tipo 7 que vendría a ser anomalías esqueléticas generalizadas. Empezando con lo que es el tipo 1, vamos a ver lo que son las fallas en la formación. Como ya mencioné, van a haber de dos tipos. Una interrupción del desarrollo transverso. Y bueno, dentro de estas, cuando nos referimos a una interrupción del desarrollo transverso, nos referimos a las amputaciones congénitas, que más que todo van a ser reduccionales. Hablando del miembro superior, estas pueden estar a cualquier nivel del miembro superior, empezando por lo que es la parte más proximal, que tendríamos lo que es la amelia, donde va a haber, bueno, como su propio nombre lo dice, va a ser ausencia y melia del miembro, entonces va a haber una ausencia completa en lo que es el miembro superior. Sin embargo, también pueden haber ausencias a nivel del brazo y bueno, pasando directamente a lo que es el nivel del antebrazo, vamos a ver que la malformación más frecuente vendría a darse en el tercio proximal del antebrazo, como se puede observar en la imagen. Seguido de esto vamos a tener lo que es la queiria, que bueno, esta vendría a ser una ausencia de lo que es la mano. En esta imagen, por ejemplo, podemos ver una ausencia de la mano, pero podemos observar dedos rudimentarios. Pero si nosotros le tomamos una placa, vamos a observar que estos dedos rudimentarios no presentan una estructura ósea. Entonces, este sería considerado como una queiria. Seguido a esto, tendríamos la adactilia, donde su nombre también lo dice, es una ausencia de lo que son los dedos. Esta puede ser una ausencia de un único dedo o puede ser una mucho más compleja, donde hay una ausencia completa de los 5 dedos. Y finalmente lo que es la falangia, que también como su nombre lo dice, es la ausencia de las falanges, como se puede observar en la diapositiva. Seguido a esto vamos a tener también la segunda parte, que vendría a ser la interrupción del desarrollo longitudinal. Aquí es muy representativo lo que es la focomelia, ya que también esto va a tener una gran trascendencia histórica, ya que esta patología está asociada a lo que es la talidomida. La talidomida fue un fármaco que, bueno, empezó a comercializarse en Alemania en los años 50 más o menos, y esto era, tenía grandes propiedades sedantes hipnóticas, por lo cual se le reemplazó a los barbitúricos. Y bueno, años después empezó a usarse para las náuseas en los embarazos. Sin embargo, durante los años 50 y los años 60 hubo una gran cantidad de casos que fueron asociados a la talidomida con la focomelia, por lo cual muchos de los países negaron la comercialización, especialmente a las embarazadas. Sin embargo, por ejemplo, en España, que fue uno de los últimos países que canceló esta comercialización, hubo un gran porcentaje de niños que tenían esta afección, y bueno, en sí la focomelia va a ser representado como una reducción del brazo. Si pueden ver en la imagen, este niño, por ejemplo, no tiene brazo, pero presenta lo que es la mano, entonces no va a tener todo el brazo y nada del antebrazo básicamente, y eso sería considerado como la focomelia. Seguido a esto también vamos a tener lo que es la hemimelia radial, o también conocida como la mano samba radial. Aquí va a haber una ausencia de lo que es el hueso radial, y esta puede ser bien parcial o puede ser completa. Entonces, esta afección es en el 50% de casos bilateral y va a afectar más que todo al lado derecho. Entonces, cuando nosotros tenemos una ausencia completa, incluso puede haber una ausencia también tanto de músculos, nervios, tendones, ligamentos, al igual que vasos sanguíneos. Ahora, algo que también encontré en la revisión bibliográfica es que la arteria y el nervio radial pueden estar ausentes, pero el nervio mediano siempre va a estar presente. Y algo más que recalcar aquí es la curvatura.
¿Por qué se da esta curvatura? La curvatura se da porque los músculos radiales, como al no tener dónde insertarse por no haber un radio, se van a empezar a insertar a lo que es al cúbito. Entonces, esa va a ser la razón por la cual estos niños van a tener una curvatura, como se observa. Ahora, aparte de la hemimelia radial, también va a haber una cubital, que vendría a ser al revés. También vamos a tener lo que es una deficiencia central, también llamado mano hendida o también ectrodactil. Esta deficiencia central, como se observa en la imagen, vamos a tener un surco central que va a pasar por la mitad de la mano. Y acá vamos a tener una clasificación, que es la clasificación de Maskey-Halkins, que esta se va a basar en la primera comisura. La primera comisura vendría a ser la comisura que se encuentra entre el primer dedo y el índice. Entonces, si es que esta comisura se encuentra normal, vendría a ser de tipo 1. Si, por ejemplo, esta comisura es muy estrecha, es de tipo 2. La de tipo 2 se divide en dos, en la tipo A y en la tipo B, que es muy estrecha o estrecha. En la tipo 3 es cuando, como se puede observar, va a haber una sindactilia en alguno de los dedos que se presenta. El fundido es cuando esta primera comisura y la deficiencia central van a ser la misma. Y finalmente cuando la primera comisura va a estar ausente. Entonces, para poder nosotros arreglar lo que es esta mano hendida, se realiza lo que es la técnica de Snow-Littler, aunque también se utilizan varias técnicas donde se realizan colgajos palmares, pero les voy a hablar del Snow-Littler. Vamos a ver que en esta, lo que va a pasar es que el segundo metacarpiano se va a poner en la base del tercer metacarpiano, se va a tratar de cerrar esta comisura central y la primera comisura se va a tratar de abrir más para que sea una mano mucho más funcional. Y bueno, sin embargo, como vi también, en varios de estos colgajos palmares va a haber un gran riesgo de necrosis. Seguido a esto vamos a tener la de tipo 2, o también llamada la de separación de partes. En esta vamos a tener la sindactilia. La sindactilia vendría a ser la fusión, ya sea del primer con el segundo dedo, el tercero, el cuarto. Y acá vamos a tener varios tipos. La incompleta nos referimos cuando esta extensión o esta unión no se va a dar hasta la punta de los dedos, a diferencia de la completa donde se va a dar hasta la punta de los dedos, como se observa en la imagen. También podemos tener una sindactilia simple, donde únicamente va a haber unión de partes blandas, y una compleja, donde aquí va a haber una fusión tanto de tejidos blandos, de cartílago y de hueso. Entonces, para la sindactilia, lo que se trata es tratar de separar los dedos que están juntos, y para esto se utilizan tanto colgajos cuadriláteros o bien colgajos en zigzag o septaplastías, que ya varios también han visto en sus rotaciones. Y bueno, como se observa aquí, cuando son ya partes blandas, únicamente partes blandas, se utilizan las setoplastías, y en la parte de abajo lo que son los colgajos cuadriláteros, para finalmente tratar de separar esos dedos. Entonces, a diferencia de los casos que son complejos, donde va a haber unión de huesos o de estructuras óseas, acá se van a realizar osteotomías. Entonces, también vamos a ver que en muchos de los casos el cierre va a quedar defectuoso, o sea, la cobertura de los colgajos que nosotros realicemos no va a cubrir apropiadamente, pero esto se va a solucionar con injertos libres, que en la mayoría de veces están sacados de lo que es la zona inguinal. Seguido a esto se habla también de lo que es la polidactilia cubital, o también la posaxial. La polidactilia cubital, vamos a ver la que se encuentra a nivel cubital, o sea, el nivel del meñique. Y aquí vamos a tener tres tipos. La primera, que únicamente va a ser tejido blando, que va a tener un puente cutáneo, es decir, que no va a tener ninguna estructura ósea. La segunda, donde vamos a tener un dedo hipoplásico, que va a compartir la estructura ósea del dedo adyacente. Y finalmente la de tipo 3, que es una duplicación completa del dedo, que también va a tener pues, su propia estructura ósea. Entonces, para tratar de corregir lo que es la polidactilia radial, también nos vamos a basar en lo que es los tipos de polidactilia. Por ejemplo,
En la polidactilia, esta es la radial, o también llamada preaxial, ahí me equivoqué, o la posaxial, no está bien, en la posaxial donde hay una duplicación del pulgar. Entonces, acá vamos a tener 7 tipos. Primero, cuando nosotros tenemos la falange distal y va a haber una falange distal bífida, o sea, van a haber dos que van a estar unidos básicamente. En la de tipo 2, donde va a haber una duplicación interfalángica que va a tener su propia estructura ósea. En la tipo 3, donde va a haber una falange proximal bífida. Y en la tipo 4, donde va a haber una duplicación de la articulación metacarpofalángica. En la tipo 5, donde va a haber un metacarpiano bífido. En la tipo 6, donde va a haber una duplicación de este. Y finalmente en la tipo 7, donde va a haber un pulgar trifalángico. Y bueno, algo que cabe resaltar es que para nosotros realizar el diagnóstico de la polidactilia no basta únicamente con la apreciación clínica, sino que esta tiene que estar acompañada siempre de una radiografía para ver nosotros, bueno, eso también para la intervención quirúrgica y muy aparte para ver si es que esta compromete también estructuras óseas, si es que la extremidad que es... bueno, la duplicación de este pulgar vendría a tener estructuras óseas asociadas. Entonces, para nosotros corregir, vamos a ver que esta va a estar asociada también a los tipos. Por ejemplo, les voy a hablar de dos técnicas. Primero, lo que vendría a ser la técnica de Virchow y Cloquet, que se da en la tipo 1 y en la tipo 2, cuando hay una estructura falángica distal que bífida o bien va a haber dos estructuras distales falángicas. Entonces, para esto se va a realizar una incisión en V, que van a ser simétricas en ambos pulgares, y también van a haber una resección de las porciones centrales, de las estructuras óseas. ¿Para qué? Para que nosotros lo juntemos, esta sea simétrica, y al momento de juntarlo se forme únicamente un solo dedo. Entonces, la base de esta operación es tratar de sacar el mejor pulgar posible de los dos existentes. Y finalmente, bueno, vamos a ver que algunas de las polidactilias radiales van a comprometer lo que es el ligamento colateral radial. En este caso, como se puede observar en la imagen, se va a tratar de sacar esta porción con una porción de periósteo para finalmente unir este ligamento colateral radial al hueso que quedaría. Y esta vendría a ser la técnica de Masker. También vamos a ver lo que es la macrodactilia, que la parte de abajo, omítanlo. La macrodactilia, que vendría a ser el crecimiento excesivo, o bien la microdactilia, que vendría a ser un crecimiento reducido o bien hipoplasia. Y finalmente lo que es el tipo 6, que es el síndrome congénito de bandas amnióticas. Vamos a ver que en algunos casos van a haber bandas amnióticas, que vendrían a ser estructuras de tejido conectivo, que van a estrangular alguna porción del bebé, que ya sea en miembro superior o en miembro inferior o bien en la misma cara del bebé, y finalmente cuando nacen van a tener, así como se ve en la imagen, como un puente, y esto podría incluso comprometer estructuras vasculonerviosas de la extremidad. Y eso vendría a ser todo, doctor. ¿Por qué poder terminar rápido? Bueno, bien, me parece bien. No puede ser nada bien. Me parece que te olvidaste de lo que te pedí que hables. Ajá, las reconstrucciones. Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Más bien voy a cambiar el sílabus del próximo semestre y voy a cambiar esto por reconstrucciones de mano. Pero bueno, vámonos al comienzo. ¿Ya? Bueno, con respecto a la embriología ya más o menos conocemos ectodermo, mesodermo, endodermo, todo lo que se podría comentar en ese sentido, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Que si se da cuenta al comienzo, ¿por qué tenemos al comienzo toda la parte encefálica o toda la parte nerviosa se va principalmente hacia la zona de la cabeza, ¿no?
¿Se dan cuenta qué proporción tenemos de la parte cefálica o parte nerviosa y qué porcentaje tenemos en la parte corporal? Entonces, se dan cuenta en esta figura de la cresta neural todo lo que se va a desarrollar dentro de lo que es la cabeza. ¿Ya? Vemos acá también todo lo que se va a desarrollar. Miren qué poquitos raíces se desarrollan en todo el cuerpo y en qué zona es donde más se basa el desarrollo neuronal o del ectodermo. Y bueno, también de todas las estructuras craneales. Esta me parece una placa, una imagen que deberían aprendérsela bien, porque esto les va a dar una forma muy rápida de poder determinar qué parte o qué zonas pueden estar lesionadas en una malformación congénita, ¿no? Primera, segunda, tercera y cuarta. Entonces, este es muy importante, pero es principalmente para aquellos que son pediatras, neonatólogos, cirugía plástica también y genetistas. Bueno, un número de músculos, todos los músculos, podría ser malvado porque algunos ya han tenido que hacer su dibujo y diseño de músculos. Y podría preguntarles algunos músculos que me están acá, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama este músculo? Es el Es el corrugado de... Corrugador de los... ¿Y este? Ese es troc. El pros. ¿Cómo se llama este musculito? Es el músculo elevador del labio superior. ¿Elevador del labio o elevador del ángulo del labio? El, ¿Y este? el ala. El ala del conjunto. Si se dan cuenta, se juntan cascos. Entonces, algo interesante, ¿se dan cuenta cómo todos se juntan alrededor de la boca acá? ¿Se dan cuenta? Todos se juntan acá, en esta zona. Si tenemos una lesión, como accidentes que lesionan esta zona, tenemos varios músculos que tenemos que reconstruir. Por eso esta zona es muy delicada cuando tenemos accidentes o lesiones. Esta parte, esto es muy interesante, este dibujo me gusta porque acuérdense cuando veamos esta fisura labio palatina y con algunos de sus compañeros que hemos visto una fisura labial bilateral y que se le llama trompita. ¿Ya? Esta es la trompita. ¿Ven? Esta es la trompita que no se llegó a unir con los procesos maxilares o prominencias maxilares laterales. Y solo la media nasal se quedó. Entonces acá se forma una trompita y estas dos quedan libres. Pero se dan cuenta más que todo, si analizamos esto de las malformaciones craneofaciales, son más que todo por falta de fusión. No se logran, no logran emigrar y no logran fusionar. La nitrofrantoína ya sabemos, insuficiencia urinaria sí, no tanto respiratoria, la nitrofrantoína. ¿Ya? Y bueno, como toda afección o malformación congénita tiene múltiples factores. Acá lo que te faltó decir, o bueno, aclarar, esto era lo que aclaraste un poquito tardío, porque no lo aclaraste muy bien, que se dividen en, esto también lo divide en dos. Faciales debajo de la órbita, craneales por encima de la órbita. Ya, esto es una claridad. Entonces, ¿qué es lo que marca el lado izquierdo y que a diferencia del lado del derecho con diferencia del izquierdo? En el lado derecho te marca la alteración a nivel de hueso y en el lado izquierdo te marca la alteración que se podría ver a nivel de tejidos blandos. ¿Ya? Pero ¿cuál es nuestro límite entre facial y craneal? La órbita, o sea, la línea 8. ¿Correcto? Eso es para diferenciar craneal y facial. ¿Correcto? Entonces, eso sí, el Treacher Collins 6, 7, 8, pero no obligatoriamente tiene que ser 6, 7 y 8. Puede ser 6, 7, 7, 8 o 6, 8, la combinación de cualquiera de tres, pero Treacher Collins lo considero como un todo. Pero igual, una mala fusión de 7 y 8 también se considera como síndrome de Treacher Collins. Bueno, entonces, continuamos. Acá hay algo muy interesante que me gustaría que hubiera aclarado, porque hablaste bastante de lo que es la hipertelorismo, hipertelorbitismo. ¿Cuál es la diferencia entre hipertelorismo
el hiperteleorbitismo? Disculpa, esta pregunta malvada. Lo que hablemos a continuación, de acuerdo a la medida de la cavidad orbitaria, esa es la clasificación para el hiperteleorbitismo. ¿Y el hipertelorismo? Eso no lo he visto. Ya. Antiguamente, yo le digo antiguamente porque hace más o menos como 10 años, 15 años, ¿sí? 15 años hablábamos de diferencias. El hipertelorismo hablábamos de que la amplitud entre punto visual entre pupilas. Consideramos las dos pupilas y si están demasiado distanciadas hablamos de hipertelorismo. Y hiperteleorbitismo hablamos de las órbitas, propiamente. Pero actualmente si empiezan a buscar bibliografía sobre hipertelorismo e hiperteleorbitismo, los consideran como lo mismo. ¿Ya? Si en algún momento le pregunto cuál es la diferencia en hipertelorismo entre hiperteleorbitismo, ya van a saber cuál es la diferencia, ¿sí? O sea, no hay diferencia. ¿Ya? Pero eso no solo se da en fisuras superiores, craneales. Eso también, por ejemplo, fisura celo, ves la imagen típica acá hay un hiperteleorbitismo, ¿sí o no? Entonces no es exclusiva de las fisuras superiores o craneales, propiamente dicho, sino también faciales, como la facial, ¿no? Porque definitivamente todas se pueden asociar, la mayoría de las centrales se pueden, las más centrales se pueden asociar a meningocele o encefalocele, porque también afecta la parte central del hueso. ¿Dónde está? Más prominente en esta zona. En esta zona está el cerebro. Entonces por esta zona puede salir el cerebro y formar un encefalocele. ¿Ya? La fisura 1, fisura 2, este es muy interesante y esto sí. La fisura 1 tiene una combinación con la fisura 13. Por eso la fisura 1 y la fisura 2, y si más poco la fisura 3, no, el 3, la 1 y 2 se consideran hasta la 0, 1 y 2 se pueden considerar no como fisuras cráneo faciales, sino cráneo faciales, porque comprometen tanto el cráneo como la cara. ¿Ya? Bueno, esas son las características. He tenido pacientes que gracias a Dios me lo he detectado a tiempo, pero que vienen con esta carita. Una niñita bastante bonita, simpática, parece que no tiene mucho problema. Uno dice, solo tiene una pequeña alteración entre un lado de la nasal, un poquito más alta, y la otra no. Pero cuando te metes a operarla, ahí empieza el problema. Porque entras, la operas y dices, miércoles, no hay estructura, ¿pero qué pasó acá? Y se te vuelve todo un mundo. ¿Ya? Y la recomendación siempre va a ser, si alguno de ustedes llega a tocar, si es plástico, o sobrino, cirujano de cuello, odontólogo, ¿qué más tienen estética? Oftalmólogos, ¿qué más? Bueno, muchos, ¿no? Muchos especialistas. Psicólogos también están haciendo cirugía estética, ¿no? Pero entonces, tengan algo muy presente. Si alguna vez empiezan a hacer esto y encuentran alguna pequeña falla de estructura, paren. Deténganse, cierren bonito y estudien. ¿Ya? No se enterquen en querer resolver el problema, porque al final de cuentas va a ser una desgracia. Entonces, si ustedes encuentran una pequeña alteración, ya me encontré como con 5, y lo que he hecho, la primera traté de resolver y realmente fue una desgracia que con el tiempo ya se pudo mejorar un poco. Y a partir de ese momento dije, nunca más. Si encuentro alguna pequeña alteración, una alteración de cráneo encefálica o facial que ya, paro, detengo, suturo, dejo bonito, como estaba antes, y empezamos con un estudio largo. Es lo mejor que podríamos hacer. ¿Ya? Continuamos. Bueno, las imágenes, estas imágenes son un poco más inéditas, en casi todos los grupos no postan estas imágenes, sino siempre las encontrarán que siempre se encuentra por internet, ¿no? La reparación no es tan simple, o tiene que ser un poquito más simple, porque cuando te metes a tratar de corregir la zona ósea, ahí sí es un gran problema. Entonces muchas veces las reparaciones no las hacemos desde el punto de vista estructural, más que todo estético. ¿Ya? Trata de mejorar estéticamente. No vas a mejorar la estructura, pero por no se lo debe. A nada estamos. ¿Ya?
Y vemos en fisura 2, ¿qué tenemos acá? Hipertelorismo, ¿no? O hiperteleorbitismo. ¿Correcto? ¿Ya? Esto es algo muy interesante. La diferencia entre la 2 y la 3 es El compromiso. del ojo. Exacto, ¿no? Tómalo en cuenta. Son muy parecidos, pero sí hay compromiso de canalículos lacrimales. Ni siquiera solo ojo. Si hay glándula lacrimal o canales saco lacrimal comprometido, ya es 3, ya no es 2. ¿Bien? Acá vemos, pongo una muy pequeña lesión acá, un pequeño coloboma palpebral, ya me indica que es una lesión 3. En la lesión 4 definitivamente, sí hay bastante compromiso. Bueno, y así podemos avanzar. La 5 parece ya un sacado de una película de terror. La 6 es bastante común y estoy seguro que han visto ya por varios sitios personas que tienen esto como si tuviera caído. Es la malformación de esta zona de sutura. Es o pérdida también de la zona malar, ¿no? Entonces, cuando hay esa pérdida o esa falta o esa hipoplasia, es que siempre ven el ojo caído, cara caída, ¿no? Bueno, y la 7, como lo dijiste muy bien, relación y locomacrostomía. Porque es la segunda, más común que hay. La más común va a ser fisura labio palatino. Esa es la más común. La segunda más común es esta, fisura o macrostomía. O le decimos también fisura lateral. Porque esta es una fisura zona central y una fisura lateral. En esta zona, muy bien dicho, hay ausencia parótida por toda esta línea. Hay ausencia de estas estructuras, compromiso auditivo, ausencia o compromiso neurofacial y por acá también sale el nervio trigémino. Entonces, las 3 estructuras quedan lesionadas. ¿No? La cirugía, gracias a Dios, acá es netamente estética y es un poquito compleja desde el punto de vista porque, como dije al comienzo, en esta zona que se acumula, se insertan todos los músculos de la expresión de la boca. Entonces siempre va a quedar como un defecto, pero queda bastante bien. Bueno, la 8, no hay mucho que decir, es un poco común. La 9, que es la 7, que es Freddie Mercury sin HD. ¿Ya? El síndrome de Treacher Collins, más que todo ya con esta imagen, cuando vean la película nunca se les va a olvidar. Van a llorar. ¿Ya? Y lo que sí he tenido que recordar que tiene complejos hereditarios. Tiene características hereditarias. ¿Ya? La fisura 9, ya que todas estas ya tienen cierto compromiso el 10 también con órbita, el 11 y el 12. Por eso te decía, no solo son las únicas, la 10, la 11 y la 12 con telorismo, sino hay otras más que se relacionan, ¿no? La 13 también hay un hipertelorismo y en la 14, bueno, central. Y como ven en esta imagen, lo que estamos poniendo acá es un injerto de hueso. Injerto de hueso para poder cerrar la brecha. ¿Ya? Hipertelorismo, hipertelorotismo, ya quedamos como consenso que es lo mismo. ¿Correcto? La planificación, bueno, son cirugías extremadamente complejas. Son extremadamente complejas, de 10 a 14 horas. Y como tú has dicho, es multidisciplinario. ¿Ya? Multidisciplinario, perioperatorio e intraoperatorio también es multidisciplinario. Complejísimo. Entonces yo he entrado solo a una cirugía y realmente terminé agotadísimo. Y eso solo estaba observando si yo estaba operando. Así que imagínense lo que estamos operando por qué hago. Porque es bastante complejo. Bueno, la craneosynostosis, por fin, eso sí me gustó que me escuchaste. ¿Ya? Que hablar de craneosynostosis porque es algo que ustedes tienen que aprender a diferenciar y encontrar. Y como lo dijo muy bien, característica, y eso siempre tengan en su mente. La característica es que no se puede diagnosticar necesariamente al nacimiento.
sino en el tiempo, evolución, en el tiempo vamos viendo cómo va desarrollando. Y de acuerdo a cómo se va desarrollando, podemos diagnosticarla al segundo mes, al cuarto mes, al séptimo mes. ¿Por qué? ¿Cuál es la sutura que se cierra al último? ¿La? O bueno, que es la fontanela que se cierra al último es la anterior. Ujú. Por eso muchos tienen mucho pánico cuando un niño se cae. Se cae de frente, el doctor pone tomografía, radiografía, resonancia. Por favor, busquen, según nuestro presidente Castillo, un resonador magnético para que nos a ver si encuentran. Ya, el escafocefalea está dos tipos diferentes, la forma de cráneo y forma de torre, ¿no? Y acá tienen que observar que sí es por alteración de todas las fisuras. Entonces, lo único que queda es agarrar fontanela anterior para tratar de crecer, por eso le sale esto. Y se va hacia la fontanela posterior para también de crecer a ese lado. No le queda la otra. ¿Ya? Lo que sí pensé en algún momento que me ibas a hablar del síndrome de Crusoe y síndrome de Apert. Más pensé que me ibas a hablar de Apert. ¿Por qué? Porque el Apert es un síndrome que justo cruza con fusión prematura de las suturas y sindactilia. Ese es el síndrome de Apert. Y por eso yo te pregunté en ese momento, porque tuve la esperanza de que al final me hablaran de el Apert, que viene sindactilia y con acrocefalia. Bueno, malformaciones de las extremidades también, sí. Yo les pedí que sean un poco, esto es mucho más largo, realmente si nos ponemos a leer, ahí te están esperando un libro que sí son como 6 o 8 capítulos que te hablan de esto, que realmente es pesadísimo. Porque de la clasificación hay una subclasificación y una subclasificación más y otra subclasificación y para operarla son muchas ramas, es todo un acto. Realmente cirugía de mano es un mundo muy interesante, por eso hay la subespecialidad de cirugía de mano. ¿Ya? Pero me gustó cómo lo planteaste porque me diste solo lo que parece necesario. ¿Para qué saber más si nunca lo voy a ver posible? ¿Ya? Aunque hubiera sido hablado, si hubieras hablado un poquito más de la, ¿cómo se le llama? Pulgarización del índice, una malformación de pulgar, que es una cirugía, la pulgarización del índice, en la cual aperturamos, separamos y reinsertamos todos los ligamentos de lo que podría ir al índice del pulgar hacia el índice, para convertir el índice como un pulgar. ¿Ya? Esas son cirugías que se hacen cuando son malformaciones o agenesias del pulgar, o también cuando sufren traumatismos y pérdida del pulgar. Porque lo que nos diferencia de los animales es el pulgar, ¿no? ¿Ya? Esta clasificación de Swanson es la más común, la más antigua, no es perfecta. Hay muchos críticos, como dijo, hay muchos críticos que dicen que no sirve, que no da, que eso, lo otro. Pero lastimosamente hay muchos críticos que dicen que sí, que no vale, no sirve, no molesta, pero no dan una solución. Entonces, si no dan una solución, mejor no critiquen. ¿Ya? Acuérdense que el tipo 1 es fallo en formación. No se formó. ¿Y cuáles tenemos acá? La amelia. ¿Amelia qué es? Sí. Sin brazos, sin miembro superior. O sea, no hay nada. ¿Y si es a nivel de antebrazo también es amelia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo diferenciarías la focomelia de la amelia? La focomelia va a tener la porción distal. Exacto. Ese es el punto importante. ¿Ya? Si ustedes encuentran que no hay mano, ya podríamos hablar de amelia. Cuando hablamos que hay mano, hablamos de focomelia. Puede ser que falta todito esto, como ven en esta imagen.
que solo tiene un poquito unos rezados y manitos. Pues tiene manitos, entonces hablamos de foco medio. Pero si no hay brazos, o si no hay mano, hasta acá, antebrazo, vamos a hablar de algo. Interesante esta parte, sí, acá me introdujiste un término nuevo, la aqueiria y la adactilia, ¿no? Muy interesante esto, ¿no? Entonces, ténganlo en consideración para el examen. ¿Ya? La fallo de formación también es la afalangia. Entonces, yo en el examen les digo, la afalangia es la ausencia de dedos, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. O que la adactilia es igual que la falangia. Falso. ¿O cuál sería la definición de falangia? Falangia, ausencia de la parte distal de los dedos, y adactilia, ausencia de dedos. ¿Sí? Definiendo bien. Por eso, acá adactilia, miren este, no tiene dedos. Llegó hasta metacarpianos, nada más. Acá le falta este dedo. Parece que se hubiera amputado, ¿no? Le falta ese dedo. Eso es adactilia. Y afalangia, ¿no? Esos son los fallos de formación. Listo. Después ya tenemos estas fallos de formación un poquito más raros, que la ausencia del radial, ya con todas sus estructuras, ¿no? Y si faltó el radial, ¿qué faltó acá también? El pulgar. Si se dan cuenta, ¿no? Entonces en estos es muy interesante cómo es que funciona el organismo. Niños, he tenido niños que han nacido sin pulgar. Estos niños, que a los 5 años, lo único que les quedaba de pulgar, que era el primer metacarpiano, se había creado con una pequeña hendidura y lo usaban de pulgar, el metacarpiano. Y funcionaba. Era funcional porque podía agarrar cosas con su metacarpiano. Ya la capacidad de adaptación del organismo, especialmente de los recién nacidos, son espectaculares, y por eso ven esto, ¿no? Que niños con focomelia ya pueden escribir, ya pueden empezar a hacer muchas cosas, ¿no? Entonces eso es muy interesante. Ya, fallo de formación, este es el dedo de... No necesariamente tiene que decir, todo esto puede estar, ya está muy bien, comprometido con una sindactilia, puede estar fundido, y esta es la mano ¿de qué personaje? Del pingüino. ¿Se acuerdan del pingüino? Es decir, del Lego. Batman, hace muchos años, creo que había nacido ahí. Ajá. De la segunda versión del pingüino, no la primera versión. La primera versión con Daniel Vito, como pingüino. El gordo, no me señalen, Ya, bueno. ¿Y cómo se le llama este problema central? La ectrodactilia, o mano vendida, o mano partida. Listo. El tratamiento, muy bien, tratan de corregir esta parte, ¿no? Han visto que aquí han tratado, cortan aquí, lo superponen acá y tratan de cerrar esta brecha para que parezca una mano normal. Muy interesante ese dato que has dado, que sí, un gran problema que hemos tenido en tratar de reparar no solo este tipo de lesiones, otro tipo de lesiones de mano, es la vascularidad. Porque donde hay una malformación, puede haber otra. Entonces, si hay una malformación de huesos, puede haber una malformación de vasos, y algunas veces puede hacer que nosotros contemos que un vaso sanguíneo pueda cruzar por acá, que pueda cruzar por acá y puede ir a esta zona, y nos confundimos, lesionamos y necrosis. Bueno, para aclarar la sindactilia, ya saben, ¿no? La sindactilia es cuando no tienen dedos, ¿sí o no? No. No, ya, despierten, vamos, despierten. La sindactilia es la fusión de los dedos, no la ausencia de dedos. ¿Cómo se llama la ausencia de dedos? Adactilia. Adactilia, ¿sí? Y la ausencia de la distal de dedos. Afalangia. Ya se van cortando, poco a poco. ¿Ya? Entonces tenemos la sindactilia completa y completa, la simple y completa. ¿Ya? Acuérdense que es compleja cuando ya no solo es estructura de piel, sino cuando ya hay huesos fusionados.
Se usa este colgajo, está la cetaplastía múltiple, que podemos hablar, que es una cetaplastía, y ese sí es un detalle, ¿no? Que a veces nos queda zonas en que no se puede cerrar por completa y ponemos injertos de pie para completar la cirugía. Acuérdense que en mano, y es algo que les he dicho a varios en práctica, en mano, ¿qué es lo que más me importa? La función. Funciona, La ¿no? función. Primero para mí es la función y después es la estética. ¿Correcto? Entonces acuérdense, mano, lo primero que considero es función. O lo que busco es que funcione. Ya duplicación, la polidactilia, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Todo esto ya es parte teórica. Y realmente de esto podemos ver también hasta duplicación, como un dedo único y duplicación solo de este medio. O estos dos no únicos y duplicación de este proximal. O sea, la cantidad de posibilidades que puede haber en una polidactilia es bárbara. Y también tenemos otro problema que se llama la polisindactilia. Que ya empezaron a volar, ya explotaron los cerebros. ¿Ya? Es una polidactilia en que tenemos, por ejemplo, este dedo bien grueso y al final tengo unos dos deditos acá. Es polidactilia porque hay dos estructuras óseas, pero sindactilia porque están pegadas. Entonces se le denomina polisindactilia. Entonces, por eso digo, la cantidad de posibilidades de combinaciones de malformaciones es grande, extremadamente grande. ¿Ya? Igual, ¿no? Acá varias posibilidades de cómo se puede presentar una polidactilia, ¿no? Forma de corregir, sí. Hay diferentes formas de corregir, otra forma de corregir, por ejemplo en vez de cerrar bueno, acá no. Acá lo que sacas es, saca todo esto y saca la caridad articular para que no haya acá una fístula articular, se cierra la articulación y esto se inserta acá. Para tratar de darle. Acuérdense la técnica de Hall-Cloquet y de la Emancipación. La macrodactilia, ese sí, hablaste muy poquito, pero más que todo es un dedo grande. El problema es que este dedo no necesariamente el paciente nace con la macrodactilia, no es netamente de nacimiento. En muchos casos este empieza a presentarse a partir del desarrollo 5 o 10 años y empieza a crecer el dedo en forma. Generalmente se da en el dedo índice, pero puede ser cualquier dedo. En el dedo que diga medio, pero no. Más común es el dedo pulgar. El dedo índice. El dedo índice es el más común, pero se puede dar en cualquier dedo. Y personalmente, aunque muchos dicen tratamiento, hay que cortarle, bajarle, todo esto sigue creciendo ese dedo. Vuelve a crecer, vuelve a crecer. Y personalmente, para mí, el tratamiento ideal es amputación del dedo hasta metacarpia. Porque ese dedo gigante más va a ser una deformidad. La ausencia del dedo es menos evidente. Acuérdense de esa parte. ¿Ya? La microdactilia, bueno, un dedo más pequeño, crecimiento. Y el tratamiento no lo pueden hacer crecer, sino simplemente es disimular. La banda congénita, que son alteraciones que producen constricción y por constricción impide la fusión adecuada o hace como un corte desde el nacimiento de las diferentes estructuras, que puede ser hasta cortar el hueso. Simplemente, digamos, está todas las estructuras ahí, todas juntitas así, pero en mínimo desarrollo, y tienen pues, un brazo, una mano, un dedo, totalmente colgante, disfuncionante y tratamiento. Ahí está el problema. Si el problema solo compromete tejidos blandos hasta músculo, es una cetaplastía múltiple alrededor de todo para equilibrar y que se vea más homogéneo. Pero si ya compromete músculo o ya compromete el hueso, se tendría que tratar como un reimplante. Como un reimplante de miembro. Se va a tener que cortar todo y juntar todo. Que es un poquito más compleja la cirugía. Correcto. Creo que hasta ahí entendieron. ¿Alguna otra duda, miedo, temor, pánico, terror con respecto? ¿No? ¿Puedo repetir la
Antes, por eso. Antes el hipertelorismo se consideraba la distancia entre pupilas. Y el hipertelorbitismo es la distancia entre la parte central de las órbitas. Y se consideraban totalmente diferentes una de la otra. Pero ya en los textos actuales ya no encuentro esa diferencia. Ya lo consideran hipertelorismo igual que hipertelorbitismo. ¿Listo, chicos? ¿Algo más? Ah, por si acaso. Tenemos feriados el 1, 2. Ya, podemos, no sé, recuperar unas clases el 1 o el 2. Se lo comentan al delegado y hablamos. Posiblemente la podemos hacer por vía web. ¿Ya? Por si acaso, por vía web todos van a tener que tener cámara prendida. ¿Ya? Y cuando llame a uno me responde en menos de 5 segundos. Si no me responde en menos de 5 segundos, fue. ¿Correcto? Ya tenemos que recuperar las clases. ¿Listo, chicos? Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos.